Un referente que ha dejado muchas enseñanzas de aprendizaje de heridas emocionales es Nelson Mandela, que fue un reconocido abogado que recibió el Premio Nobel de la Paz, el Premio Lenin de la Paz y fue Medalla Presidencial de la Paz. Se convirtió en el primer presidente de Sudáfrica, ícono por su lucha activa contra el partido apartheid, situación que lo llevó a la cárcel injustamente durante 27 años. Luchó por la libertad y trabajó de manera ardua contra la discriminación racial, como así también dejó un sinnúmero de enseñanzas acerca de la experiencia de sus propias heridas emocionales. En uno de sus discursos hacia el año 1994, manifestó que el perdonar es una acción heroica que ayuda a sanar heridas. Y dijo al respecto: libera el alma y hace desaparecer el miedo. Permite que hasta el enemigo se libere de su odio. Es importante comprender que las heridas emocionales pueden afectar al desarrollo del fluir con la vida, poder centrarnos en objetivos, sanar el pasado doloroso, dejar atrás el miedo en el proceso de sanación, y afirma: nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límites, y nuestra luz lo que más nos asusta. Bienvenidos al podcast Psicología Contigo, de lamenteesmaravillosa.com. Un espacio de conversación y explicaciones sobre psicología. Psicología Contigo. Mi nombre es Vanina Maidana y les doy la bienvenida a este episodio del podcast Psicología Contigo. En esta oportunidad, nuestra invitada es la psicóloga Viviana Casasbuenas, especialista en gerencia del talento humano y entrenamiento en el desarrollo del potencial humano, quien nos platicará sobre el tema las heridas emocionales. Buen día, Viviana, ¿cómo te encuentras? Feliz de estar aquí con ustedes, emocionadísima, hablando de un tema tan interesante y tan poderoso en la vida del ser humano. Bueno, Viviana, para poder entrar en contexto y que podamos comprender, ¿cómo puedes definir a las heridas emocionales? Bueno, Vanina, es un tema bastante profundo de tratar y de definir, pero puedo decir que son improntadas en nuestra alma, en nuestra mente y corazón como lesiones que nos pueden llegar a impedir en nuestra adultez ser nosotros mismos. Por lo tanto, es importante tomar conciencia de estas heridas porque ellas sangran en la medida que no son sanadas. Así las puedo definir. Improntadas o lesiones que se originan a través de experiencias negativas en nuestra vida. Entendiendo que esto, como has mencionado, sucede en la primera etapa de nuestras vidas, ¿cómo se crean las primeras heridas en la vida de las personas? Ok, se crean a través de la experiencia. Se dice, la ciencia, toda la investigación de la psicología, se habla que las heridas de la infancia se crean desde nuestros ancestros y por supuesto a través de toda la gestación, de todo lo que viven nuestros padres, esas experiencias traumáticas. Y mi madre, en ese momento en que yo estaba viendo una gestación, estaba en su gestación, mi madre empezó a sentir miedos, inseguridades, desconfianza, rabia, enojo, rechazo por parte de su pareja. Esas heridas fueron afectando intrínsecamente a mi alma. Por lo tanto, esas heridas son a través de experiencias, se crean a través de las experiencias dolorosas de la infancia. Entonces, para que las personas puedan identificarse con este tema y poder detectar en su persona qué causas activan estas heridas emocionales. Listo, perfecto. Entonces, a partir de las experiencias negativas, empezamos a tener una distorsión de la realidad. Por eso el mundo no lo vemos como es, sino como somos, y somos de acuerdo a nuestras heridas no sanadas. Las puede causar abusos, rechazo, humillación, abandono, injusticia, entre muchas otras. Es todo aquello que afecta negativamente mi evolución en la medida de mi proceso de crecimiento, de infancia a adolescencia. Claro. Sí, hay una ruptura entre los primeros 6 años de infancia, una separación de un padre. De acuerdo, cómo se viva esa experiencia, cómo se la transmitan los padres de forma negativa o positiva, así mismo se va a crear la herida.
Por ejemplo, mi padre me abandonó y posiblemente la historia es otra, pero fue la historia que le contaron a esa persona y así se la crea y así empieza a vivir a través de esa herida de abandono. No me quiso, me abandonó, no era importante para él y empiezo a tener una plática interior destructiva que durante mi vida me voy repitiendo todo el tiempo. Entonces yo siempre digo, ¿cuál es el cuento que te cuentas a través de la experiencia que vives? Qué valioso esto que nos amplías, Viviana, porque estas causas que afectan nuestra vida y estas situaciones heredadas también por nuestros padres, ¿cómo nos atraviesan estas heridas emocionales a nuestra salud? Afecta mucho, porque al no identificarlas, lo que vivimos es en modo miedo, en modo de supervivencia, en modo de prevención de las cosas. Y nuestra naturaleza normal es no vivir con alto grado de cortisol ni de adrenalina, sino desde el amor, de la oxitocina, de la dopamina. Pero ¿qué sucede? Si yo empiezo a vibrar en el miedo a través de estas heridas, Anina, empiezo a tener alergias, mi sistema inmunológico, obvio, se afecta. Entonces, soy más propensa o propenso de que me den alergias, rinitis, dolores musculares, dolores de cabeza, rosácea. ¿Por qué? Porque mi cuerpo empieza a somatizar todo lo que yo estoy pensando. De hecho, el ser humano todo lo que piensa lo siente y por lo tanto nuestro cuerpo tiende a ser vulnerable si no es protegido con el pensamiento. Sabes, Viviana, que mientras describes de manera muy clara los síntomas, siento que cada uno de ellos es como que los tengo todos los casilleros marcados. La pregunta que me surge es, ¿esto tiene solución? ¿Nos puedes compartir una experiencia donde un paciente ha logrado superar las heridas emocionales? Marina, mira, es algo importante. Yo he tenido varios pacientes que mi gran satisfacción es que al final ellos reconozcan sus heridas. ¿Por qué? Porque las heridas al reconocerlas y al sanarlas van a cicatrizar, va a quedar una marca, listo. Pero este paciente llega en un momento de su vida con un alto nivel de estrés y por supuesto de tristeza, de confusión y depresión. Porque él solo se había enfocado en una situación principal, en que la esposa lo había abandonado. En la exploración de las sesiones, porque me costó bastante sacarlo de la profunda tristeza y plática negativa y pensamientos destructivos que tenía, nos remontamos a su pasado, cuando su madre tuvo que dejarlos al cuidado de un padre alcohólico, un padre que no se sostenía él mismo emocionalmente y tampoco los pudo sostener. Este paciente mío empezó a repetir patrones de su infancia en la vida adulta con su actual pareja. Ya había pasado un duelo porque su pareja, su anterior esposa, se casó muy joven, se había suicidado. No había elaborado un duelo correctamente y entonces empieza a buscar parejas que lo rechazaban y que lo abandonaban. ¿Por qué? Porque él mismo se había abandonado y él mismo se decía que no valía nada. Y resulta que cuando se dio cuenta que sus heridas más pronunciadas o que más sangraban era el rechazo a sí mismo porque su papá y su mamá, él sintió que lo rechazó. Y es importante hacer aquí un paréntesis. Recuerden que no es tanto la experiencia, sino cómo yo la percibo. En ese momento él no entendía que su madre dejó la casa para buscar un futuro mejor para ellos, sino que la vio como un evento negativo que me abandonó y me dejó con el peor cuidador, que era mi padre en ese momento, porque no podía sostenerme. Pero al tomar conciencia, reconocer el significado y resignificar su historia de manera completamente, pudo ir sanando y cicatrizando sus heridas. Pudo reconocer su valor para poder reconocer el valor en los demás. Inmediatamente nuestras heridas se ven visualizadas en nuestra parte corporal, en nuestras posturas, en nuestra delgadez o en nuestro grosor. Él era un hombre con una mirada siempre triste, con una expresión facial de profunda tristeza y desmotivación por la vida. Su piel era opaca, su mirada siempre era hacia abajo y sus hombros caídos.
era extremadamente delgado. Generalmente la herida de rechazo, la persona tiende a tener un cuerpo de huidizo, o sea, entre más delgado soy, más invisible soy ante el mundo, porque quiero evitar que me sigan rechazando, entonces me aíslo. Pero en la medida que Carlos, mi paciente, que es de Estados Unidos, y tengo unas evidencias fotográficas hermosas donde él me habla y me envía, esto es un antes y un después, y quiero decirte que sí dieron fruto las sesiones, es porque yo siempre impulso a las personas a que hagan ejercicio. De ahí también eliminamos toxinas, reparamos nuestros pensamientos, adoptamos nuestras nuevas posturas. Y toda su sanación no solamente se vio en la relación interpersonal con su entorno y con su actual pareja, sino en su parte corporal. Empezó a ver su historia de vida como un don para sanarse y sanar a otros. Desde ahí es cuando viene la resignificación de las heridas. Por eso sí es importante y comprender que sí se pueden sanar. Toma tiempo y siempre van a estar ahí cicatrizadas. Y si yo no tomo conciencia de ellas, es que las repito fase tras fase de mi vida. Quiere decir que tenemos 4 estaciones. Y nuestras estaciones, Vanina, es nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra edad adulta y nuestra vejez. Podemos encontrar personas de 70 años que no han sanado la herida y todavía lloran y todavía se victimizan porque no quisieron bajarse de esa estación que la vida misma nos lleva para nuestro crecimiento y evolución. Entonces, para finalizar, sí es posible cicatrizar las heridas y convertirlas en un don precioso para sanar a otros. Qué ejemplo tan significativo nos has compartido, porque ayuda a muchos oyentes, incluso a mí en este momento. En mi experiencia personal, a mis 7 años, estuve en el primer atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires. Mi colegio estaba enfrente a la embajada. Fue la experiencia más traumática y dolorosa que tuve que atravesar. Nunca lo he trabajado, nunca lo comuniqué. Tampoco hay especialistas en el país que aborden específicamente atentados o guerras, y más aún en los años 1992. A la edad de 30 años es cuando comienzo a tener episodios físicos, dolor en el pecho, podía sentir el latido de mi corazón, pensé que tenía problemas coronarios, hice estudios médicos y no tenía ningún problema de salud. Tuve que recabar mucho más, ir al pasado, y resulta que fue una herida emocional. Lo que no trabajamos del pasado afecta nuestra edad en la que te encuentres. Es verdad cómo el cuerpo manifiesta lo que no podemos expresar o lo que no podemos decir, cómo las heridas emocionales pueden afectar nuestra evolución y avance. Al respecto de esto, ¿qué técnicas prácticas podemos aplicar para tratarlas? Por ejemplo, para poder identificarlas y ponerlas en el día a día, un paso de a poco cada día, ¿no? Hacia adelante. Qué lindo eso, cada día es un paso hacia adelante. Y solo los que intentamos y somos conscientes de despertar nuestra conciencia y decir, ¿qué me ha impedido ser una persona plena, tranquila, emocionalmente sana y físicamente hasta ahora? Es cuando yo despierto mi conciencia. Mientras que yo siga viviendo en piloto automático, hipnotizado todo el tiempo, no escuchando mi ser interior, no identificando qué es lo que me está afectando y me está impidiendo ser yo mismo, y entonces voy metiendo la tierrita que son mis emociones negativas debajo del tapete y se van acumulando, no me permite evolucionar. Pero ¿cuáles son esas técnicas? Primero, siempre les recomiendo a mis pacientes, escribe 5 aspectos importantes que has aprendido del dolor de tu pasado, Vanina, porque la única manera de resignificar mi historia, primero es comprendiendo que yo no me puedo quedar en el modo víctima. Me pasó, pero ¿qué aprendí? ¿Qué me ha enseñado? ¿Me ha convertido en mi mejor versión? ¿Voy a ser un gran ser humano o lo soy desde mi momento que generó esa experiencia un dolor? Porque si yo vivo una experiencia, generalizo mi vida y elimino cosas, a partir de ahí es que voy viendo el mundo. Entonces, ¿el mundo está contra mí o está a mi favor? Porque la experiencia me ha dejado cosas interesantes. Entonces, lo principal es escribir
5 aspectos importantes o aprendizajes importantes que al darte cuenta qué te está afectando, cuál es el dolor que te está generando esa experiencia pasada, qué aprendizajes puedes recabar de ello. De los aspectos otros más importantes es que 1, por supuesto, buscar ayuda para que te orienten, pero 2, comprender que nada más importante que desarrollar nuestra inteligencia emocional. Y el primer componente en el que Viviana Casabuena siempre recomienda enfocarse es en el primero de la inteligencia emocional, que es el autoconocimiento. Porque el autoconocimiento es el que me va a permitir acercarme a mí, a identificar qué me gusta, qué me hace sentir mal. ¿Por qué? Porque a partir de ahí yo sé poner límites, sé saber decir no. Yo misma tomo el autocontrol de mi vida y me autogestiono en los momentos difíciles, porque todos vamos a vivir momentos difíciles en todo momento. 3 aspectos por los que todo el tiempo estamos luchando, Anina, es ese proceso de incertidumbre que la vida misma trae. El dolor permanente, porque hoy estamos bien, pero mañana no sé qué pueda pasar. Se muere un familiar, hay una enfermedad, hay un quiebre de separación, me despidieron mi trabajo, no sé, hoy me levanté y no sé qué es lo que quiero en mi vida. Listo. Y 3, un trabajo con esfuerzo. Entonces, si yo me conozco y yo trabajo ese autoconocimiento, me voy a acercar más en ser esa mejor versión de mí y en trabajar más en esas heridas que aún no han cicatrizado. En el comienzo, Viviana, nos has comentado que muchas de estas heridas emocionales las traemos desde la gestación y entonces, ante una herida de esta índole, ¿cómo podemos identificar esas heridas que nos transmitió nuestra madre en la gestación? Quiero, antes de decirte cómo identificarlas, las voy a identificar desde gran parte de lo que dice la ciencia y todas las investigaciones y desde mi propia vida, porque yo tuve todas las 5 heridas que hoy sigo trabajando y están cicatrizadas. Mi padre se suicidó cuando yo tenía 15 años y tengo una madre que también tenía problemas emocionales. Entonces, ¿qué sucede? Que en la medida en que la persona va trabajando y tiene un pasado doloroso, empieza uno a generar en casi todos los contextos de la vida enojo, alto grado de enojo, todo te molesta. No te pueden decir nada porque enseguida hay reacción negativa ante la situación. Me voy tomando las cosas personales. Siento que no tengo propósito y no tengo nada que dar. Quiero decirle a todas las personas que nos están escuchando en este momento, si tú te sientes en este momento de la vida así, con rabia, con enojo, generando inseguridades, todo te genera inseguridades, desconfianza frente a los demás, desconfianza frente a ti mismo. No me valoro, tengo falta de amor propio, no me quiero arreglar, no me gusta cómo me veo, no sé qué hacer en la vida, nada me emociona. Por ahí debo de identificar qué pasó en mi vida, que hoy estoy llevándola a mi evolución que no me está dejando avanzar, a mi vida adulta que no me deja avanzar. ¿Por qué el enojo? ¿Qué dejé de decirle a mis padres, a mis cuidadores, a la situación que me pasó, que esto todavía me está calando y que he callado por años? ¿Por qué no pongo límites? ¿Por qué no me amo? Porque pensé que no merecía amor. Entonces, a partir de ahí voy identificando cuáles son mis heridas. En el internet hay muchas, hay un libro poderoso que ya lo voy a recomendar, pero es importante identificar cuál es la herida que más predomina en mi corazón y en mi mente. Me rechazaron, me abandonaron, me humillaron. Fue injusto lo que me dijo mi madre, fue injusto lo que me hizo frente a los demás. Me humilló porque posiblemente yo quería tener una exploración sexual y ella lo vio como pecaminoso y ahora cómo lo estoy tomando. Eso todavía me genera rabia, enojo. No puedo dormir tranquilamente. ¿Qué es lo que me inquieta la mente? Que no he sanado y que me está diciendo es hora que tomes conciencia, que despiertes la conciencia, porque esto no es un estado natural. El estado natural y normal es que tu corazón y tu mente se sientan tranquilos. Me has dejado más que sorprendida con tu experiencia de vida y tu
gran resiliencia ante la situación difícil y dura que te ha tocado atravesar. Eres un claro ejemplo de superación y, como has mencionado, no se eliminan sino que se superan estas heridas. Quería saber si era posible que nos puedas comentar cómo has atravesado esa situación y qué herramientas te han ayudado para poder superar esa herida con tu papá. Qué bonita esa pregunta que bueno, has tocado algo valioso porque por años la rechacé. Por años ocultaba de decirle al mundo que era una hija donde un padre se había suicidado. Me daba vergüenza. Entonces, lo que resiste, persiste. Como yo resistía a acercarme al dolor, sino acercarme al placer, generalmente la gente se aleja del dolor y se acerca al placer. Yo no quería tocar el dolor ni decirle a nadie abiertamente que tenía una madre que toda la vida fue psiquiátrica, que me abandonaron emocionalmente, no físicamente, y que un padre decidió quitarse la vida. Cuando yo empiezo a aceptar mis heridas, cuando yo empiezo a decir, no fue culpa de nadie, son situaciones del destino, de la vida misma, y es un proceso que a Viviana le tocaba vivir para su evolución. Empiezo yo a abrazarlas desde el amor. Mientras que yo no abrazaba mis heridas desde el amor, generaba sufrimiento. Por eso el sufrimiento es opcional, el dolor es natural. Nacemos con dolor, nos dan una palmada cuando nacemos, nos golpeamos y nos duele. Generalmente no queremos acercarnos al dolor, sino separarnos del dolor y acercarnos al placer, pero solo para mi crecimiento interior debo abrazarlos y aceptarlos. Entonces, ese fue mi transitar. Lo vi como ese don para yo poder sanar a los otros. Me he sanado, estoy en mi construcción de sanación y creo que será infinita y también ayudo a sanar a otros. Es una gran enseñanza lo que nos estás brindando y el compartirlo también es algo muy generoso de tu parte, porque realmente el abrir y contar las experiencias ayudan a otros a sanar las ganas de querer estar bien y sentirse conectado a la vida. Cuando detectamos que hay algo que no está bien en nosotros, que nos cuesta levantarnos de la cama, no tenemos motivación y no sabemos cómo empezar. En esta ocasión, muchas veces sirve la lectura como una de las tantas herramientas. ¿Qué libros podrías recomendar que pueden ayudar en esta situación? Luego de comprender que mi vida y mi experiencia dolorosa las podía convertir en un don y un propósito de vida, me volví una mujer incansable en buscar mentores, en hacer cursos, en hacer talleres y en lectura. Y yo les recomendé unos libros poderosos. El primero es Reinventarse, del doctor Mario Alonso. Este libro nos lleva a darnos cuenta que somos más que un pasado, que somos más que una circunstancia, que somos más que una experiencia negativa en la vida, que tenemos el poder interior, mental, esa fortaleza interna para transformar la vida en la manera en como nosotros queremos gozarla y queremos vivirla, no desde el miedo, sino desde el amor. De hecho, lo tengo aquí porque es mi libro como en todo momento cuando quiero recordar algo a mi mente, porque nuestra mente es de recordación. Hay otro que es súper importante para yo saber, comprender quién soy, cómo soy y trabajar en mi desarrollo de la inteligencia emocional y mi autoconocimiento, es buscar un curso. Hay un libro de un curso de emociones. Todo lo que te lleve a aprender más de tus emociones, a saber qué es lo que te impide hacer a ti mismo, entender mis emociones, cómo me afecta, es importante trabajar en las emociones. Y este libro se llama de Jesús Matos, Un curso de emociones. Otro libro que me encanta, que aquí también es como mi Biblia, por decirlo así, cuando requiero llevar a personas a encontrarse con sí mismo, es El eje de la salud mental, porque el eje de la salud mental, y este libro es de Gastón de Mercier, nos habla de los factores importantes para vivir una vida más tranquila, que es trabajar el estrés, porque todos los días estamos bajo niveles de estrés importantes. 2, el autoestima. Y 3, en la creación de nuevos valores. Súper importante trabajar en la creación de nuevos valores porque los valores cimentan mi identidad y me orientan a mi desarrollo personal y profesional. Entonces, este libro es así de grande, pero
es una delicia leerlo. Todos los capítulos son fantásticos. Y el último, pero no menos importante, que habla de cómo yo interiorizo mi felicidad, y es el padre de la psicología positiva, Martin Seligman, un libro maravilloso que habla de la auténtica felicidad. Súper recomendado. Todos estos libros te ayudan a sanarte, pero sobre todo a conocerte y a transformarte. Este podcast se realiza gracias a la participación del equipo de audiovisuales de nuestro sitio web e invitados. Psicología Contigo. Viviana, ha sido un honor que puedas compartir todas tus experiencias y conocimientos frente a este tema de las heridas emocionales y que muchas veces estamos rumiantes y no podemos avanzar. Lo cierto es que has dado una gran clase, he aprendido muchísimo. Seguro muchas personas quieran contactarte para que puedas ayudarlas. ¿Qué redes sociales utilizas para que puedan ponerse en contacto contigo? Claro, súper maravilloso. Me pueden conseguir por Instagram como Viviana Casasbuenas Juan. Estoy allí como BC Desarrolla tu Potencial, pero con mi nombre, con V, Viviana Casasbuenas Juan. Aquí estaré súper feliz de orientar a todo ser humano que quiere ser su mejor versión, que quiere transformar su corazón y quiere dar lo mejor de sí mismo y también a los demás. Muchas gracias, Viviana, por aportar tus conocimientos. Gracias, Benira. Gracias a ustedes por la invitación. Esperamos que hayas disfrutado este podcast. Descubre más contenido sobre psicología en el sitio web lamenteesmaravillosa.com. Psicología Contigo.